Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA, Movistar, Cert Chile, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, Consuelo. Buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos sentados junto a un privilegiado, ¿eh? Los privilegios de siempre. ¿Por qué? La clase dominante. ¿De Tú qué, sabes. ¿De qué estamos hablando? No, está picado porque le suspendieron un viaje. Me suspendieron, me cancelaron, no me suspendieron. Me cancelaron el vuelo. El de Lance. Claro, y al señor del Río después de- no. Y al ya. señor del Río no. ¿Pudiste reprogramarlo ellos- oportunamente? LAN automáticamente me decidió que yo un jueves quería irme a Puerto Montt. Entonces me mandó la confirmación de mi compra. Oye, ayer... No, está todo loco, está todo loco. Ayer que estábamos hablando como consumidores y tú hablabas de tu experiencia con la reprogramación de vuelos de la TAM, nos habíamos hablado, yo estaba echando perico por mucho rato contra mi banco, ¿se puede decir qué banco o no? No. Bueno, no, por todo el tema de que hay bancos, y el mío en particular estaba siendo súper estricto con los traspasos de plata al Banco Estado. ¿Ya? Por todo el asunto de los robos de clave, las clonaciones de tarjeta y los clics. Y las pitanzas. Y ¿Cómo las se llaman? pitanzas. No se llaman pitanzas, bueno, no sé. El cuento del tío. Los cuentos del tío y los mails que te llegan donde tú haces traspasos, bueno, en fin. Entonces yo encontraba que era un poco vender el sillón de Donoto, porque lo que estaban haciendo los bancos, y uno en particular se había puesto súper estricto, era limitar los montos que tú podías traspasar al Banco Estado. Y hay momentos del mes, en particular hacia el fin de mes, que uno quiere hacer harto traspaso al Banco Estado, porque bueno, una de las gracias es la cuenta RUT, ¿verdad? Claro. Y que ahora no tienes que andar con plata en efectivo, no tenés que ir al banco, la cola, el cheque, en fin, y puedes hacer todo por internet. Pero en la práctica los montos eran muy bajos, entonces tú podías hacer, no sé, 250 lucas al día, 300.000 pesos al día, y a veces eso a fin de mes, cuando querías hacer mucho traspaso al Banco Estado, no se podía. Y se demoraron muchísimo tiempo en resolverlo. Y ahora... encontraron un remedio, donde en el fondo tiene que ver con, y había muchísima gente molesta y complicada con esto, que tiene que ver, lo digo por cómo las empresas resuelven cosas que de un minuto a otro afectan a sus clientes, claro, y que no estaba en el horizonte de posibilidades. Bueno, ahora lo resolvieron en el fondo con gente que está en tu lista habitual de traspaso. Claro. Uno puede establecer frecuentes. Uno, claro, frecuente, gente que tú siempre le haces transferencia, entonces te las acepta el sistema con unos montos más amplios. Pero yo decía, bueno, también está en la responsabilidad del cliente de un servicio hacerse cargo de protegerse. Yo no sé si uno le puede endilgar todo el rato a las empresas la responsabilidad, eso no tiene que ver con los pasajes, pero un poco también responsabilidad de uno en el caso del banco, no estar cayendo o tener más precaución con los emails que le llegan, sí, y no hacer clic equivocado. Yo insisto, no, sí, lo mío era, yo insisto en que nadie está obligado a lo imposible y por lo tanto y yo creo en la fuerza mayor, por lo tanto no tengo ningún reclamo que hacer. Lo que sí reclamo es que el señor del Río viaje y yo no. Eso me parece inaceptable y demuestra que la aristocracia de este país tiene beneficios que en la clase media no tenemos. No se han suspendido todos los vuelos del año, eso quiero decir. Eso es lo único que decir. No, yo en el alegato de ustedes, entre bancos, transferencias, vuelos, no, yo no encontré mantequilla sin sal. ¿Puedo alegar? Hacer mi minuto. ¿El supermercado? Sí, no, claro, y leche sin lactosa, no he encontrado. ¿Y tofu había o no? Sí, hoy en el minuto del consumidor en Duna. No, feliz porque yo me voy. Son las 8. Le ha dado lo mismo. Y saca pica. 8 de la mañana con 6 minutos. Oye, poniéndonos más serios, si es que eso es posible,
el tema de la carta del Papa Francisco a los obispos chilenos, que es una carta a la Iglesia chilena, no es una carta solo a los obispos, sigue y seguirá dando mucho que hacer y mucho que hablar, y el problema práctico es hacer un plazo largo, porque hasta mayo, hasta que se produzca esta suerte de visita ad limina extraordinaria, vamos a tener va a pasar mucha agua bajo los puentes. Yo quería, si me permiten un minuto y medio, yo quería hacerme cargo de 4 puntos y provocar, y con eso provocar, si ustedes quieren, una conversación. La primera de ellas es, he escuchado a varios obispos, escuchaba hace un rato con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez a don Fernando Ramos, y la verdad que yo tengo la impresión de que los obispos están equivocando su análisis de una manera brutal. Los obispos no son parte de la solución, son parte del problema. ¿Pueden llegar a ser parte de la solución? Sí, pero cuando se plantea poco menos que en la reunión de la conferencia episcopal están evaluando qué le van a proponer al Papa para resolver la crisis de la Iglesia, la verdad es que desde mi particular punto de vista ellos no han entendido que son parte de la solución. Creo que... parte del problema. No son parte del problema, no son parte de la solución, son parte del problema. Esto es mucho más... Y parece que los obispos y la mayor parte de los medios de comunicación no lo han entendido. Esto es muchísimo más que lo de don Fernando Karadima. Lo de Fernando Karadima podría eventualmente, y eso es lo que yo creo que alguien le dijo al Papa, y es una de las razones por las cuales el Papa se equivocó, ser un hecho muy aislado, que afectaba a un grupo muy pequeño, que podía tener implicancias entre los obispos, pero era muy chico y no tenía grandes consecuencias. Si hubiera sido un hecho aislado. La verdad es que no es un hecho aislado. El informe Chicluna tiene entre 2.000 y 3.000 páginas, dependiendo de que le pregunte uno. Y perdónenme ustedes, pero 2.000 páginas no se escriben sobre el rol del obispo Barros en el caso Karadima. Se reduce a unas 3 o 4 carillas. Y por lo tanto, lo que hay aquí es que el obispo Chicluna lo que hizo, perdónenme la analogía, hizo una especie de informe Rettig del tema de los abusos en la Iglesia chilena. La reacción del Papa tiene que ver con eso. Quien crea que sacando al obispo Kollatich, al obispo Valenzuela, al obispo Barro y jubilando como corresponde por edad a Monserrat y mandando a Dios Capolo a una dependencia oscura en el Vaticano, se resuelve el problema de la Iglesia chilena, que tengo la impresión que es lo que creen muchos miembros de la Conferencia Episcopal, es un error brutal, de unas características que sería de un grado de irresponsabilidad brutal. Por eso creo que centrarnos en Ius Capolo y en los 3 obispos de Karadima es no entender nada del problema. Aquí va a haber una situación muy dura, en el cual, yo insisto, los obispos podrán reflexionar lo que quieran, podrán llegar con las propuestas que les parezcan, pero yo tengo la impresión que el tema está bastante resuelto, y lo que sí, último punto, sigo no entendiendo la baja noción de los tiempos que tiene mi Iglesia Católica, porque pretender que esto llegue hasta mayo me parece un poco loco. A mí me ha sorprendido, me sigue sorprendiendo, dejando un poco atónito y decepcionado este Papa, que pese a pedir perdón, que siempre es muy valioso, siempre. Me carga esa gente que minimiza los perdones en cualquier tipo, porque incluso cuando se trata de casos, nada que ver con esto, pero delincuentes que la grande, tipos que, incluso violadores de derechos humanos, que hacen perdones, mucha gente suele decir, sí, ahora es re fácil pedir perdón. Nunca es fácil pedir perdón en general. Pero ahí me estoy refiriendo al perdón. Pero tú tienes que pedir perdón cuando estás convencido de que cometiste una falta. Ya, pero hay mucha que difícil es entrar a calificar las intenciones o a saber estar en la conciencia de quién está no convencido. Por lo tanto, yo lo que hace el Papa desde el punto de vista del pedir perdón y del cómo hizo el loco la Iglesia y él, estando aquí, pedir perdón de eso hay que ser valiente. Por lo tanto, eso yo se lo reconozco. No obstante aquello, me sigue impresionando aquí que nadie se hace cargo. Primero, que el Papa tiene que decir también que él es responsable de la información veraz, no solo de los que se la entregaban. Aquí recordemos que el 3 o el 15 de octubre, no, el 3 de octubre de 2015 el Papa en el Vaticano dijo que Osorno sufre por tonta y que este es un rumor de los zurdos y todo eso que le generó un problema importante, y desde allí en adelante no cabe ninguna duda que el tema fue público, que hubo un espacio enorme para investigar, dado el problema que se le generó con los feligreses de Osorno, de cuál era la verdad.
entre medio de todo eso, además, ocurrió la sanción de la propia Iglesia contra Caradima. Por lo tanto, la Iglesia tiene todos los antecedentes, son muchísimos antecedentes del caso Caradima. Como miércoles con la información pública, pero abundante a no poder más, de las declaraciones de las víctimas de Caradima, no le creyó un 0,01% o matizó las cosas que ha dicho el Papa estando aquí en Chile respecto de las víctimas. Eso es lo que me llama tanto la atención. Cómo nunca matizó, cómo un hombre inteligente que tiene el poder de dirigir una institución mundial como la Iglesia, no tuvo la capacidad de matizar sus dichos, sino que llegó a decir que eran todos unos calumniadores. A mí me sigue llamando muchísimo la atención. Y respecto de Chile, es como un poquito tragicómico, un poquito para ponerse colorado, es ver a estos obispos que son unos señores muy serios, muy compuestos, siempre muy impenetrables en todas las acusaciones que se le hacen, siempre tienen respuestas correctas, pero hoy día parecen niños chicos con una papa caliente en las manos. Yo no fui, yo no supe, tenemos que ver. Errázuriz dice que la tarea de informar al Papa sobre cada país es de obispos y la nunciatura, no de él, que fue uno de los primeros que recibió las acusaciones y se hizo el loco y miró para otro lado siempre. Es decir, nadie tiene la responsabilidad hoy día. Yo creo que todo esto lo están anotando y más duro les va a caer en el Vaticano si no son capaces de decir, sí, yo supe tal y tal oportunidad y yo no hice nada. Déjense de echarle la culpa a los demás. Parecen niños chicos. Son el cuerpo episcopal de una iglesia importantísima en nuestro país, le siguen haciendo daño. Ayer en la tarde hablamos en Nada Personal con José Ochea, con Marcelo Guidi. Con Marcelo Guidi, que él es profesor de Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana de Roma, es un jesuita que vive en Roma, y nos comentaba que lo que él percibe no solamente poner fin a ciertas carreras y cambiar de ciertos lugares, que aquí debiera haber castigos explícitos y porque aquí lo que se con nombre y apellido. Con nombre y apellido, Sí. eso es lo que voy a esperar, porque esto no solo es muy grave por lo que le pasa a la Iglesia, sino porque hay que ver hasta qué punto hubo intencionalidad de esconder información al Papa. A mí, en el gran esquema de la historia, vamos a quedar en Chile junto con Irlanda y Boston e Irlanda. Sí, no les quepa duda. Y eso no solo habla de la gravedad de los abusos, de la cantidad de abusos, sino de cómo se van moviendo las placas tectónicas. Y yo no sé si el caso, en la suma de los casos, más allá de cada vulneración y dolor en particular, horroroso, ¿ya? Del abuso sexual, de la vulneración de conciencias, de esconder en los casos también, de la protección de personas importantes de la Iglesia Católica, de mover por tantos años a curas por aquí y por allá, cambiándolos de colegio, de lugares, como fue un patrón durante tantos años en tantos lugares. Pero de cómo se mueven las piezas, y yo creo que en este caso nosotros vamos a quedar junto con esos otros dos países, porque el Papa necesita enviar una señal triplemente fuerte ahora. Dado su propio error, incluso. Dado su propio error. No quiero minimizar lo que ha sucedido en Chile, que es grave, y cuando iba a venir el Papa y se publicaron por parte de las organizaciones que trabajan como en el compendio de todos los casos, se publicaron las cifras en Chile, y son muchísimas todos los sacerdotes que han estado siendo investigados en instancias eclesiales, personas que se han suicidado, ¿verdad? ¿Están presos? Gente que está presa, y gente que ha sido investigada por la justicia y que están los procesos en marcha. Son muchísimos, pero más allá de ver porcentualmente respecto del país, estamos quedando al nivel de Irlanda y de Boston por toda esta seguidilla de errores y de anteojeras que se han puesto las más altas autoridades en la Iglesia en Chile, con buena y con mala fe, y también en el Vaticano, desde el punto de vista de lo que decía Matías, de cómo puede ser que con tanta agua que ha corrido bajo el puente en tantos países, a esta altura, en el 2018, se reaccione de esa manera, no tomándole el peso que tiene, digamos. Y yo tengo la impresión que lamentablemente la Conferencia Episcopal, no toda, me consta que no toda, pero sí mayoritariamente y al menos como cuerpo, sigue un poco en esa posición. Siguen pensando, insisto, que van a llegar con una propuesta a Roma, siguen pensando que se resuelve con tres o cuatro cabezas que rueden, que además ya tienen nombre.
que es como hasta feo en un cuerpo que debe tener comunión espiritual, digamos, el que estemos indicando con el dedo a quienes van a ser los chivos expiatorios. Yo me temo que muchos de ellos se conviertan en chivos expiatorios eventualmente. Por eso, yo insisto, ahora yo quiero ser majadero en un punto. Esto es mucho más que Caradima. Si fuera solo el caso del Bosque, no sería esta la reacción. No se justificaría. No se justificaría. Porque estaríamos hablando de un caso que afecta muy gravemente a muy pocas personas y cuyos vínculos están ya más o menos claros. Esto se resuelve, eso si fuera así, se resuelve de otra manera. Esto es mucho más amplio. Pero en fin, el punto está en que yo creo que hemos dejado más o menos claro que lo que pensamos, que lo que opinamos. Y me da la sensación que nuestra iglesia, la iglesia son todos, la iglesia la componen todos los miembros. De hecho, un amigo me mandó hace un rato la carta que el Papa Benedicto le mandó en su minuto a los católicos de Irlanda, que es una carta bien dura, en que dice que citó a los obispos, que les dijo vengan a explicarme cómo están resolviendo los problemas, que las conductas criminales iban a ser perseguidas, en fin, es una carta larga que la voy a leer con calma, pero que ojalá, a mí me hubiera gustado mucho, dentro de lo que tú decías, Matías, que la carta, más que perdones, que yo considero, bueno, ¿quién soy yo para jugar el perdón? Da lo mismo, pero que debería ser una carta no dirigida a los obispos, sino que dirigida a la iglesia chilena. 8:18. 8:18. Oye, me dan un minutito. Gonzalo Ramírez terminó el programa El Duna en Punto haciendo mención a que Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, se había vuelto. Se había devuelto. Y quería, por el caso de unos periodistas secuestrados, quiero contar brevemente en qué consiste el caso. Es tremendamente grave. Están secuestrados desde el 26 de marzo. Es un equipo del diario El Comercio de Ecuador, ya no de Lima, El Comercio de Quito, o de Guayaquil. No, de Quito, me entró la parece. duda. Es de Quito, me ¿verdad? parece que es de Quito. Sí. Bueno, del diario El Comercio, en todo caso, de Ecuador, y hay toda una situación con la mezcla entre narcotraficantes y descolgados de las FARC. Entre los secuestradores. Exactamente, que operan en la zona de Esmeralda, en la frontera norte, en ya la zona como más negra de Ecuador, ¿verdad? Y en la frontera sur con Colombia. Y eso habían ido a investigar 2 periodistas y un chofer, desde el 26 de marzo, que están secuestrados por estos grupos que operan ahí en la frontera. Habían enviado hace una semana pruebas de vida, los secuestradores, pero ellos están exigiendo que básicamente que hagan un trueque con otras 3 personas que están detenidas de estos grupos y que el gobierno los deje de perseguir. Perdón, o algo pero así. Yo leí que lo habían dado por muertos. Sí, hace una semana enviaron pruebas de vida, ¿ya? Sí, y resulta que RCN, el medio colombiano, recibieron fotografías de unos cuerpos que probablemente podrían ser estas personas que habrían sido asesinadas, los 2 periodistas y el chofer que estaba con su equipo. Y esa información no ha podido ser verificada y Lenín Moreno les puso un ultimátum que se cumple 10 para las 11 de la mañana de hoy, y que si no se va a ir con todo, dice él, contra los grupos. Hizo una conferencia de prensa, qué sé yo, hay imágenes grabadas cuando venía de vuelta, se devolvió de Lima, dijo, me vuelvo, y al borde de las lágrimas, expresando el dolor de lo que estaba sucediendo. Así que todos los ojos de Ecuador, de Colombia, Santos le dijo que lo iba a apoyar absolutamente en lo que él decidiera hacer, pero puestos ahí en qué va a suceder con estos periodistas. En general es en México donde siempre es más peligroso ejercer la profesión, pero ahora tenemos, y siempre vinculado con el narcotráfico, ¿verdad? Pero ahora tenemos esta situación que se está desarrollando en este momento en el norte de Ecuador. Hay parte del mundo donde ser periodista es de las profesiones más peligrosas. En muchas zonas de México que mencionas tú, por ejemplo, donde realmente hay que ser un héroe para hacer periodismo y para decirte periodismo vinculado a las bandas de narcotráfico. Javier Ortega, el fotógrafo, el otro, en el fondo el periodista, el fotógrafo y el conductor. Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Ahora, no hay posibilidades todavía de
de chequear, pero la información dada desde Colombia es que los mataron. La información de ellos es que nosotros matamos a los 3 rehenes. Eso es lo que decía. Esa información que había. Eso es lo que decía RCN. Yo no. Sí, yo la vi ayer esa información. Okay. Básicamente Moreno dice, o me da una prueba de vida antes de las 11 de la mañana de hoy, o yo me voy con todo. Eso está pasando. 8:21, estás en Duna. Hablemos de eso. A mí me sigue impresionando lo que ocurre con Trump, aunque la verdad que es culpa mía que me impresione. Pero que esta vez fue un poco más lejos, siento yo, cuando anuncia por Twitter, una cosa es anunciar por Twitter peleas contra los diarios que son, entre comillas, adversarios tuyos, contra otros políticos, hacer menciones y alegoría a un montón de... Pero otra cosa es anunciar ataques. Y otra cosa es anunciar ataques a Siria-Rusia, porque hoy día operan como, en ese lugar del mundo operan como uno. Y eso es lo que hizo Trump. Tú, Consuelo, lo leíste esa mañana con mucho tino porque lo había tuiteado recién. Incluso especulamos si es que iba camino entre la cocina y el baño, digamos, de su casa, tuiteando como un loco. Cosas de un nivel de profundidad y de gravedad que no solo le incumben a él y a su entorno familiar, que le incumben ni siquiera solo a su país, que le incumben al mundo entero. Y eso es lo que hace el Pentágono ayer, cuando a través de su secretario de Defensa señala que temían que un ataque a Siria fuera un ataque fuera de control. Yo me acordé de esa historia que nosotros después que vivimos buena parte de nuestras vidas en plena Guerra Fría, siempre soñábamos con el fantasma de la Tercera Guerra Mundial. Y esa Tercera Guerra Mundial que iba a ser con armas que nos iban a destruir a todos, no necesariamente una bomba atómica que cayera en Hiroshima o Nagasaki o en una ciudad del mundo, sino que fuera de una destrucción masiva en el mundo y que se destruyera el planeta prácticamente. Ese era un fantasma con el cual vivimos tantos y tantos años. Bueno, de eso me acordé ayer cuando el Pentágono dice que el riesgo de un ataque a Siria es el riesgo de que haya una situación que se salga de control. Y ahí da la impresión entonces, ahí tendremos que ver qué nos dicen los expertos en estas materias, pero lo que uno puede leer en el subtexto es que el Pentágono le canta las coloradas bien cantadas a Trump diciéndole, mire, una cosa es que usted diga lo que quiera decir, una cosa es que usted anuncie en los tonos y por los medios que usted quiera, pero otra cosa es tomarse en serio esto y dar por hecho que va a haber un ataque a Siria. Porque Rusia de hecho contestó, y contestó como contesta Putin. No contestó Putin hace un mes, recuerdan ustedes, en su 21 de mayo, no sé cómo se llama la ceremonia en Rusia, hace ostentación de un poder nuclear que también dijo, a lo Trump, dijo, ahora Estados Unidos nos va a escuchar. Ahora Estados Unidos va a saber quiénes somos nosotros. Para muchos eso era una muestra también de la debilidad interna de Rusia, que estaba siendo muy bravo para afuera, pero para adentro sabía que no tenía la posibilidad de las tecnologías, los desarrollos armamentísticos de Estados Unidos, me refiero a Rusia. Es decir, en una pugna de poder, pero entre estos dos personajes, Putin y Trump, que se amenazan ataques de este nivel, por lo menos tenemos patria, tenemos planeta y tenemos mundo. Hay gente, incluso secretarios de Estado del gobierno de Trump, que dice, momento muchachos, esto no es tan simple, esto puede irse de las manos al mundo completo. Oye, y eso es un ejemplo más del análisis que hace de cómo siempre se arranca con los tarros. Ayer, el presidente de Estados Unidos, tuvo una reunión con representantes como del área agrícola, ya con agricultores, qué sé yo, y que están súper preocupados por el asunto de los aranceles, ¿verdad? Y cómo ellos se van a ver afectados si es que China les... Nos hablábamos de la soya el otro día. Si es que China le sube los aranceles, por ejemplo, a la soya. Entonces, el presidente ahí le dice, bueno, y si volvemos al TPP, no lo dijo en esos términos, pero empezó a coquetear con la idea de volver al TPP, porque muchos consideran que el Trans-Pacific Partnership lo que hace es establecer un mercado que le puede hacer el contrapeso a China y que Estados Unidos podría entrar con precios mucho más favorables, por ejemplo, a Japón. Pero bueno, sabemos que Estados Unidos se fue, el TPP además se convirtió en otra cosa porque le quitaron todos los aspectos que a los gringos les interesaban, entonces tampoco Estados Unidos podría llegar y entrar ahora entraría ahora. Algo que es lo que no quería, digamos. Exactamente. ¿Y por qué lo comento en relación con lo que decía Matías, de que el Pentágono sale a poner los paños fríos al propio presidente? Porque luego el encargado de comercio, que es Kudlow, dice, bueno, esto nos tomó un poco de sorpresa, tenemos que pensarlo, pero la verdad es que nosotros... O sea, no había nada preparado. Y el propio Trump, luego en la noche, sale con un Twitter un poco más aclaratorio.
así como, bueno, volveríamos al TPP si es que se convirtiera en un acuerdo mejor que el que había, en fin, y quizás mejor negociamos directamente con Japón. Entonces está lleno de ejemplos donde Trump habla mucho y finalmente no siguen estas palabras con sus acciones, lo que en el caso de Siria quizás sería una estupenda noticia, digamos que no disparen esos misiles. Estaba leyendo recién en Inglaterra, en este minuto hay una discusión, Jeremy Corbyn está acusando a la Theresa May, están discutiendo en el Parlamento este tema de estar esperando instrucciones de Donald Trump. Entonces también las indecisiones de Donald Trump tienen repercusiones a nivel político en muchos otros países. Lo último que quería comentar... Alemania se bajó. Una de las cosas que quizás el Pentágono o Estados Unidos les movió la aguja fue que Angela Merkel dijo que Alemania no se iba a sumar, Alemania no iba a ser parte de este ataque a Siria, por mucha condena que le hiciera al ataque, porque incluso Macron, por ejemplo, dice que tiene contactos a diarios con Trump, que en su momento evaluará la posibilidad de participar de un ataque, que tiene pruebas fehacientes de que se utilizaron armas químicas, incluso cloro y un montón de otras cosas, pero así y todo, la bajada de Alemania yo creo que es importante, que puede condenar, pero no va a participar de un ataque a Siria. Son cosas que yo creo que a Trump, o al menos al Pentágono, se las toman en serio, ¿no? Para terminar con este tema de cuál es el estilo del presidente de los Estados Unidos y lo peligroso que puede llegar a ser a nivel mundial, sale ya el libro el próximo martes, pero hay muchos medios de comunicación extranjeros ya lo tienen. El libro de James Comey, que era el exdirector del FBI. Hace 11 meses que salió del cargo, sabemos por todo, no sé, por las investigaciones que llevó sobre Hillary, las investigaciones que estaba llevando sobre Trump, cómo al final él sale del cargo, y una lealtad más alta, así se llama, es como una memoria de toda su trayectoria, pero está todo el mundo leyendo los capítulos sobre Donald Trump, y hay una frase impresionante que lo que le hace es decir que el presidente es como, trabajar con él es como trabajar en la mafia. Que le recuerda cuando lo investigaba la mafia en Nueva York. Dice, este presidente no tiene ética, no le importa la verdad, no le importan los valores institucionales, y dice, me recuerdan los círculos de silencio de la mafia, cuando el jefe está en un control completo, los juramentos de lealtad, la idea de que somos nosotros y tú, o sea, estás aquí o estás allá, y también mentir sobre todas las cosas, pequeñas y grandes, en el servicio de algún tipo de código de lealtad que pone a la organización más allá de la moral y más allá de la verdad. Así describe él el ambiente que rodea al presidente de los Estados Unidos. Como un rufián lo describe básicamente. 8,29. 8,29. Sí, ¿sabías que ahora puedes solicitar un crédito desde tu celular y sin ser cliente? Sí, solo tienes que descargar la app del Banco BBVA o ingresar a bbva.cl y descubrir si tienes un crédito de consumo preaprobado. ¿Tienes tu celular a mano? Compruébalo hoy. BBVA, creando oportunidades. Cuando olvidas los límites, la vida se disfruta al máximo. The All New Volvo XC40, elegido Car of the Year en Europa. Descubre su diseño escandinavo, tecnología y conectividad sin límites. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en el 2017. Porque es tu futuro, elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Y no necesitas saber qué es punto por pulgada, cosas de ese tipo, para usar la nueva cámara del Samsung Galaxy S9. Los que son Movistar One renuevan cada 12 meses el último smartphone. Diseñado para expertos, accesible para todos. Movistar, elige todo. En la DS existe un antes y un después con casa híbrida de Vista Los Bravos, un proyecto único con casas de 233 a 315 metros cuadrados en amplios terrenos de hasta 1.110 metros cuadrados. Descubre los nuevos pilotos de casa híbrida, donde los espacios dejaron de ser lo que son. Socobesa, todo es diseño. Clínica Alemana te invita a apoyar a María Paz Valenzuela, montañista que hace un año fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que no ha sido un obstáculo para cumplir su sueño, subir el Everest. Súmate con el hashtag Vamos María Paz. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile. Cero papel, cero problemas. En 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The all-new Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesParaConfiar.cl. En Consorcio, nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Ella es Gladys Leal. Hace 12 años no volvía a su Punta Arenas natal. Hoy volvió a recorrerla. Casi no la reconoce. Las casas que han construido están muy bonitas. Así son las casas europeas. Punta Arenas está totalmente cambiada. Yo nunca me imaginé que esto estaba tan adelantada. Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Hay cosas difíciles de creer, como... Ya, el lunes parto la dieta. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado de BBVA que puedes pedir sin ser cliente. Créelo, bajando la app BBVA Chile o ingresando a bbva.cl puedes descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal solo con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota, biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360-7175 o ingresa en www.e-certchile.cl. eCert Chile con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Con la app Consorcio puedes manejar sabiendo que tienes la ayuda que necesitas porque puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro en donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Si la ciudad progresa, todos progresan. Por eso los constructores de Chile trabajan día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de Construcción, obra de constructores, obra de todos. Para crecer en una empresa es clave tomar buenas decisiones. Tú que ya estás ahí, haz lo mismo con tu bono. Inviértelo en depósitos convenidos en Larraín Vial. Infórmate cómo en larraínvial.com y asesórate por expertos. Esta sí es noticia. Arrienda en los feriados de mayo o cualquier fin de semana y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso porque además acumulas millas LATAM Paz. Haz tu reserva en hertz.cl. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Tenemos semifinales de Champions ya. Te iba a decir, Bayern contra el Real Madrid. Liverpool-Roma. Mira. Y los árbitros contra el y el Real Madrid Contra el Bayern Múnich. contra el Bayern Múnich. Contra nuestro rey Arturo. Contra nuestro rey Arturo, que lo expulsaron, ¿te acuerdas? Que esperemos que juegue ahora. Sí, pues está lesionado. Sí, está lesionado. Preséntese si quiere. Don Andrés Alamán, Senador Alamán, comentarista deportivo de que le gusta el fútbol. Nueva adquisición. Así es, Es pues. futbolero. Está bueno, está Futbolero bueno. de toda la vida. Está Bueno, buena buenos días a la Consuelo, a Nicolás y a Matías. ¿Y esos son sorteos? Muy buenos sorteos días. o son sorteos dirigidos? Sorteo sobre las bolas calientes, pero sorteo. Ah, ya, sorteo. Sí, porque así se dice que es como las bolas donde te meten los papelitos adentro en esta pecera, tienen que ser. Consuelo, no pongas caras raras. Bolas calientes se refiere a que los tipos que meten las manos a la pecera dicen que hay algunas bolas que las han metido al refrigerador. Ya.
para que puedas saber cuál es Al cuál. tacto, tú No. puedas saber cuáles son los que tienes que sacar para hacer las parejas. Otra FIFA story. ¿no? Exactamente. Que nunca sabremos si es otra FIFA o no. Así es. Si es O la mito o misma. no. No, que parece que no No, es tan pero mito. si lo del refrigerador, en la revista El Gráfico publicó Claro. una foto de estas balotas, para no decir bolas, Gracias. en el refrigerador. Pero Fue hablar del gráfico es hablar de una historia maravillosa que termina mal. Paseo. pésimo, de la peor manera. Así nomás. De la Ya. peor manera, ni siquiera en internet. ¿Por qué no hablamos del gráfico? Hablamos de tantas historias del gráfico. Pero eso está- entonces, pero- ¿Vieron lo del Loco Houseman? ¿Vieron el homenaje que se le hizo al Loco Houseman? Que al minuto Me contaste. 7, él jugaba con la camiseta 7, que al minuto 7 los jugadores tiran la pelota afuera, paran, todos se bajan las medias y todos somos el Loco Houseman. Ah, no, Houseman no, era no. un poco el gran referente del mítico del fútbol argentino. Perdón, Consuelo. No, descolgándome de lo que decía Andrés Alamán, el gráfico, no hablemos de eso, que es una historia que termina mal. Hablemos de una historia que está empezando. Está empezando. Que es la historia de este gobierno. Me llama la atención una columna que no sé si es tanto sobre el gobierno como sobre la oposición, hoy día en la tercera, finalmente sobre cómo la oposición parece estar tan desarticulada y cómo el gobierno parece estar funcionando casi cero falta, con tropiezo, con harto tropiezo, pero navegando mucho mejor y metiendo bastantes cuñas, parece también, en la oposición. A ver, yo creo que efectivamente ha sido un mes muy positivo de instalación del gobierno, porque lo que uno tiene que pensar es, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno, como quien dice, en su primer mes? Yo creo que lo que básicamente los gobiernos tienen que hacer en un primer mes, más allá, por supuesto, como dice la Consuelo, de instalar a todo el mundo, que siempre genera dificultades, es generar un clima, generar, como quien dice, una atmósfera. Y yo tengo la impresión que ha generado exactamente la atmósfera que el gobierno había previsto. Es decir, en el ámbito político se ha instalado básicamente la prioridad de los acuerdos nacionales, que ha hecho, lo que dice la Consuelo, que ha generado, que ha logrado mostrar o evidenciar todas las dificultades que tiene hoy día la oposición, que está profundamente fragmentada. Entonces, si uno lo mira en términos comparativos, es algo muy distinto respecto a lo que ocurría en los gobiernos anteriores. Aquí hay un esfuerzo de envergadura en términos de decir, mire, ¿Chile va a ser capaz de volver o no va a ser capaz de volver a una política de acuerdos de mediano o larga proyección? Y en lo económico, sin hacer demasiadas cosas todavía, lo que se ha generado es obviamente un cambio muy fuerte de expectativas. Todas las señales que el gobierno da es que este es un gobierno pro crecimiento, es un gobierno pro inversión. Mira, a mí me impresiona mucho que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, después de los primeros 3 meses, la cantidad de personas que consideraba que el país iba por mal camino era aproximadamente 2/3. Y resulta que esa cifra ha mutado y se ha transformado exactamente en la inversa y se ha revertido. Entonces, en el plano económico, la gente lo que cree es que hay un optimismo muy grande y sobre todo la gente tiene la percepción de que el país va por buen camino, exactamente como dice Matías, en la proporción inversa. Entonces, si uno mira más allá de la minucia, si uno mira lo que queda, lo fuerte, yo creo que la instalación es particularmente positiva porque ha logrado introducir estos climas, tanto en lo político como en lo económico, que marcan el inicio de su gestión. Es una columna de Roberto Méndez, en todo caso, a la que hice Sí, yo la vi en la mención. mañana, porque a todo esto también uno ve hoy día que hay distintas oposiciones, hay por lo menos, no sé, 2, 3 oposiciones. Está el Frente Amplio, está el Partido 2 para 3 Comunista. de todas maneras, claro. Está lo que queda de la nueva mayoría, se está intentando articular un polo entre la democracia cristiana y el partido radical. Eso, entre paréntesis, es bueno y malo, ¿no? Es bueno porque desde el punto de vista del gobierno facilita en las primeras etapas, ¿no es así?, la realización de sus objetivos políticos, pero a la larga a todos los gobiernos también les conviene tener una oposición más ordenada que una oposición tan fragmentada. Les conviene tener una posición fuerte. Ahora, pero también hay un tema, usted lo mencionaba, senador, el tema de las expectativas. Roberto Saller hace muchos años dijo que Chile era un país maníaco depresivo. Así es. Y que pasábamos de una euforia total a una depresión absoluta sin solución de continuidad. Y en ese sentido, claramente hay un tema de expectativas respecto a lo que puede hacer este gobierno, sobre todo en materia económica. Yo creo que probablemente en materia económica podríamos tener una decepción a mediano plazo si las cosas no se dieran, y probablemente también, pero hay bastante crédito en lo político. Pero ¿cómo se maneja
porque finalmente la decepción económica genera decepción política. ¿Cómo se maneja? Yo creo, Nicolás, que la clave aquí es no exacerbar precisamente esas expectativas. Las expectativas, como tú dices, están lo suficientemente altas y en consecuencia tiene que haber un manejo político prudente en relación a estas expectativas. Yo en ese sentido he visto un manejo muy, muy adecuado tanto del presidente como del propio ministro de Hacienda, ¿no es así? Sí. Es decir, mire, el crecimiento... Hay quienes lo acusan de que está exagerando el ministro. El crecimiento no está asegurado, tenemos que hacer las cosas bien, efectivamente la recuperación está empezando a caminar, el entorno externo es positivo, pero no hay ninguna de esas frases altisonantes que eran propios del gobierno anterior que generan ese aumento de expectativas que finalmente, como dice Nicolás, pasan la cuenta. Y también me recuerda frase altisonante de Piñera 1. Pensé que era de Bachelet 2. No. El gobierno anterior de Piñera, gracias. 20 días más que 20 años. Todas las frases altisonantes del gobierno 1 yo creo que han desaparecido absolutamente. Hay una mucho mayor prudencia, hay una mucho mayor moderación. Creo que hay un tono que marca el presidente que es distinto al tono de hace 8 años atrás. Por lo tanto, el cuadro yo lo veo desde el punto de vista del gobierno extraordinariamente positivo. Y ahora, por supuesto, en paralelo, el despliegue de las propias cosas que tienen que ver con el programa de gobierno. Hay ya varios anuncios de cosas que van a empezar a funcionar. Llevamos un mes, entre paréntesis. Alguien decía el otro día, no, mire, es que hay sequía legislativa. Mire, en el Senado, simplemente por los líos que tenía la oposición, se demoraron 2 semanas instalarse las comisiones. ¿Verdad? Hablar de sequía legislativa cuando realmente llevamos un mes de gobierno me parece una exageración. Pero viene una agenda contundente. Las cosas que salen hoy día, Consuelo, sin ir más lejos en el diario, ¿no es así? Materia de niñez, infancia, por ejemplo. No solamente las cosas que están en las comisiones. Hay cosas que no están en las comisiones, pero que sí van a ser importantes. Gratuidad para la educación técnico-profesional, el mismo tema de avanzar en una modificación, eso va a ser complejo, de la ley antiterrorista, el que se está avanzando en la ley de pesca, se está hablando ya... Bueno, yo creo que lo de las migraciones, entre paréntesis, es la mejor demostración de un gobierno que toma el toro por las astas. La verdad de las cosas es que los últimos 4 años en materia de migraciones no hicimos absolutamente, dicho en simple, no hicimos absolutamente nada, salvo generar una situación en la cual tenemos hoy día una cifra del orden de 1 millón de migrantes, 300.000 o 350.000 están en situación irregular, y se estableció un procedimiento administrativo que yo considero que era muy equivocado, que era que en definitiva las personas ingresaban al país con visa de turista y una vez que estaban en el país cambiaban así a una visa de trabajo temporaria. En el mismo país. En el mismo país. ¿No es así? Unos cambios entonces, uno de los cambios que se ha hecho en esa materia es cerrar, por así decirlo, esa ventana, claro, y empezar a avanzar hacia una migración, yo diría una migración abierta, pero una migración regular, donde no tengamos el problema de tener una cantidad enorme de personas que se encuentran en una situación de ilegalidad. Por lo tanto, lo que se ha hecho en migraciones, mire, lo de las migraciones siempre va a generar problemas. O sea, si hay alguien que dice, mire, usted quiere generar alguna dificultad, hágalo con el tema de las migraciones. Pero era mucho más grave no hacer nada y seguir con una venda en los ojos. Entonces, si uno lo piensa, yo pienso que el balance es particularmente positivo para estos días. Andrés Salamán, en más allá de las medidas y las áreas puntuales en las cuales se intenta o se proponen cambios, en lo político, ¿cómo se mide? ¿Cómo la sintonía fina entre el hacer las críticas que hay que hacer sin pisar los callos, por así decirlo, sin las frases más antipáticas como decir, le han mentido, el gobierno anterior le mintió al país, que encrispa mucho los ánimos, dice, bueno, porque este gobierno que nos invita al diálogo nos está sacando la mugre todos los días, y después decir, como el presidente Piñera ayer, en materias de infancia, cuando dice, nosotros reconocemos el trabajo que se hizo el gobierno anterior y no tenemos ni un complejo en decir que vamos a avanzar, lo hemos hecho todo mal. El presidente Piñera le hace un guiño a la presidenta Bachelet. Las cosas, a ver, yo creo que las cosas tienen que tener su propio carril y tienen que tener su propio mérito. Suponer que cuando se produzca o aparezca, por ejemplo, alguna situación irregular o aparezca una situación que en definitiva denota facetas de corrupción, bueno, no se va a poder abordar la materia sobre texto que hay que mantener el clima y los acuerdos, es completamente equivocado. Claro, ¿cómo se mide eso? Para no pasarse de un lado... Manejo, sintonía fina, pero creo que, por ejemplo, hay una situación que refleja un estupendo manejo político en esa materia, que es precisamente la situación de Carabineros.
Carabineros demuestra cómo se puede manejar una situación crítica, no es así, tomando medidas drásticas. ¿Cuánto es el número de generales que en definitiva pasaron a retiro? Un número significativo. Entonces, en Carabineros se hizo cirugía mayor, ¿no es así? Y hoy día existe una comisión de seguridad ciudadana que está trabajando en eso. Por lo tanto, hay que mantener el clima pro acuerdos, pero simultáneamente ser capaces de establecer y tomar las decisiones que haya que tomar. Para mí, el manejo de la situación crítica de Carabineros, porque la verdad, la situación de Carabineros, cuando uno empieza a mirarla, cuando uno empieza a mirar los problemas operativos, cuando uno empieza a mirar los problemas de organización interna, cuando uno escucha, ¿no?, hacia al nuevo director general de la institución, de quien yo por lo menos me he formado la mejor opinión, uno se da cuenta que ahí hay una modernización pendiente, Consuelo, de envergadura, que está hace muchos años detenida. Y hay dos problemas fundamentales que hay que abordar. Primero, y esta es la oportunidad para hacerlo, yo diría que Carabineros tiene en su funcionamiento niveles de autonomía que son simplemente inadmisibles o impensables para una situación actual. O sea, al que le toca ser ministro del Interior y tiene la responsabilidad del orden público, tiene la responsabilidad de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, y el instrumento que tiene es un instrumento que tiene grados de autonomía enormes, bueno, resulta que a él le toca la pega muy difícil. ¿Hay que bajar los niveles de autonomía de Carabineros hasta qué punto? Pongámoslo positivamente, hay que aumentar los niveles de control y hay que aumentar los niveles de injerencia de la autoridad civil en el manejo interno. ¿Hasta qué punto, Andrés Salamán? Por ejemplo, bueno, un director de Carabineros civil. No, eso sería absolutamente impensable. Una de las cosas que, entre paréntesis, hay que mantener, ciertamente, es, miren, entre paréntesis, nosotros tenemos en el mundo, hay dos tipos de policías, hay policías militarizadas y policías no militarizadas, y yo creo que uno estamos hablando desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de los grados, desde el punto de vista de su disciplina. Yo creo que mantener esa estructura que es consustancial a la idiosincrasia chilena es, por supuesto, absolutamente indispensable. Pero cosas prácticas, Matías, como lo siguiente. Se anuncia a veces una reformulación operativa y administrativa de Carabineros. Bueno, ¿eso Carabineros lo tiene que hacer solo o lo tiene que hacer en consonancia o bajo la autoridad civil? Yo me inclino básicamente hacia lo segundo. Por lo tanto, ahí hay algo hacia lo civil, acá hay una mucho mayor injerencia y se está trabajando bien, porque básicamente está el tema de autonomía. Después va a haber un cambio cultural importante y hay una decisión tomada en el sentido de mover a Carabineros mucho más hacia la prevención que hacia los aspectos investigativos. Pero después, y cuando, entre paréntesis, eso lo dice muy bien el general director, dice, mire, cuando nosotros decimos que vamos a pasar a la prevención, lo que estamos diciendo es que vamos a sacar a los Carabineros a la calle, que vamos a irnos de las tareas administrativas, que las tareas de investigación debieran en la medida de lo posible ir concentrándose en la policía de investigaciones, pero vamos a tener una policía, vamos a tener unos Carabineros volcados a la calle. Hay cosas que hacer, Nicolás, en materia de formación de Carabineros. Hay que extender la carrera militar, hay que ver si los sistemas de ascensos y méritos... Pero si entramos en ese punto, hay policías militarizadas, como usted dice, probablemente el caso más emblemático son de la Gendarmería Argentina y la Guardia Civil Española, digamos, que tienen elementos. En todas ellas Francia también, la Gendarmerie. Pero en el caso, por ejemplo, de España, la Guardia Civil sufrió, la Benemérita, tuvo una crisis muy parecida hace 20 años y el cambio del control social hacia la Gendarmería, hacia la Guardia Civil fue muy amplio, digamos. Fue muy alto. Es que una cosa no se choca con la otra, es lo mismo que decir, hoy día las Fuerzas Armadas tienen un grado de supeditación a la autoridad civil mucho mayor y eso no ha debilitado el carácter militar de sus instituciones, porque el día que lo hagamos vamos a cometer un error. ¿No? Pero finalmente que hay un tema más amplio. Estoy pensando, Nicolás, por ejemplo, en la disciplina de las instituciones. Claro, qué bueno que se conserve. O sea, mantener la disciplina de Carabineros. Pero actualizar, por ejemplo, las realidades, y aquí entramos en todas las ramas, usted fue ministro de Defensa, actualizar a la expectativa de vida la duración de las carreras. Claro. Puede ser que a los 50 años o un poco más termine la carrera militar. Bueno, es lo mismo que está pasando con la carrera militar. Se está pensando, no es así, precisamente en una extensión de la carrera militar que permita aprovechar de mucho mejor manera los recursos y tal como dice Nicolás, que no tengamos personas de 45, de 50 años con toda la experiencia, y uno podría decir, en
en la cúspide, ¿no es así? En el pic de su carrera, que tienen que abandonar la Pero en el caso de Carabineros, en que habrá una escasez de alto mando, ¿no será el minuto que los pocos que queden se queden más tiempo y jubilan a los 65 años? Sí, bueno, es un tema que habrá que verlo. Te parece escasez de alto mando no hay. De partida hay personas que sostienen que el número de generales que tiene Carabineros hoy día es excesivo. Pero hoy tiene 20 menos, no todos los coroneles han ascendido. Ahí se podría producir un minuto en el cual el problema de la pirámide se resolviera por la vía de lo que salieron antes. Bueno, yo no sé exactamente cuál sería la solución. Lo que sí sé es que estamos avanzando con, mire, por ejemplo, en la comisión respectiva de la que yo participo, contar con el aporte de Jorge Burgo y contar con el aporte de Felipe Arboe, que son dos personas que conocen absolutamente bien este paño, ha sido realmente muy, muy positivo. El propio Jorge Sharp aporta una visión distinta. Yo tengo la impresión de que los acuerdos están funcionando y en definitiva eso es positivo. Sobre estos temas también, no sé si ha estado al tanto de toda la discusión de las platas de las mutualidades. Hubo un reportaje en Informe Especial esta semana a propósito de un informe que estaba en Contraloría. Es verdad. Al que he visto muy enérgico es al ministro de Defensa, que ha dicho que no van a haber sobresueldo ni cosa que se le parezca. Así que muy bien por Alberto Espina. No, sí. Pero me refiero de pronto a la opacidad. Consuelo, y parece ser, yo escuché a un parlamentario que está desde el principio en este tema y dice que esto va a ser como el salame, o sea, vienen más rodajas, no son las mutualidades, vienen unos clubes deportivos de los Carabineros, vienen las instituciones aledañas. Bueno, todo lo que sea, mira, la cantidad de recursos que se entregan porque son carabineros y es carabineros o uniformados de distintas ramas que participan de todas estas instituciones como directores, como allegado, como asesores. Ahí la receta es la de siempre, hay que prender la luz, pero yo creo que simultáneamente hay que no perder de vista un aspecto esencial. Que falla el prestigio, senadora, la mano de Carabineros, y eso es lo grave, no son 1,5 millones de pesos, no le va a mover la aguja a Carabineros. Ahí también, Matías, y se lo digo yo que fui alguna vez ministro de Defensa, ahí también hay un equilibrio. Ustedes decían, ¿cómo hacer el equilibrio entre los acuerdos y las diferencias? Yo creo que el arte de la política, cuando uno trata con instituciones de esta naturaleza, cuyo prestigio es tan fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el desafío político que tienen las autoridades? El desafío político que tienen las autoridades es cómo corrijo, cómo transparento, cómo corto lo que haya que cortar sin que eso genere, ¿no es así?, un detrimento desde el punto de vista del prestigio institucional, porque porque ahí, como quien dice, la vaina termina saliendo muchas veces, ¿cómo se dice? La vaina termina saliendo más cara que el sable. O sea, aquí lo que hay que hacer es recuperar, o sea, yo miro los números, ¿no? La manera que se ha desplomado el prestigio de Carabineros es realmente muy significativo y se ha desplomado por distintas razones. No se ha desplomado solamente por el fraude, no se ha desplomado solamente por este tema huracán, se ha desplomado porque en aspectos operativos la institución no funciona bien. Entonces la gente al que le roban en su casa, que hace todas las denuncias y no pasa absolutamente nada desde el punto de vista de la investigación policial, ya a la segunda vez se transforma en un detractor de Carabineros, no en un adherente a Carabineros, que es lo que todos debiéramos ser. Son instituciones demasiado valiosas que hay que cuidarlas mucho, cuesta mucho dejarlas bien y cuesta tan re poco echarlas a perder. De verdad nos queda un minuto. Hay una definición política que es definir prioridades y pagar costos por ello. ¿Este gobierno lo está haciendo? Yo pienso que sí, yo pienso que está tomando las decisiones correctas. Y vuelvo a decir, yo creo que se ha instalado un clima que es particularmente positivo, se está empezando a cumplir el programa, las diferencias al interior de la coalición, más allá del tema conflictivo de identidad de género, que yo pienso que se está manejando bien, entre paréntesis, al interior de la coalición. Tengo la impresión de que es probable de que finalmente se llegue a una suerte de acuerdo para resolver el problema en definitiva. Hay gente que decía, no, el gobierno no tiene que meterse en esta materia. Yo sostengo lo contrario. Yo siempre sostuve que cuando hay un problema importante, los gobiernos están para meterse en los temas y tratar de encontrar una adecuada solución. La verdad que yo veo este mes, con la experiencia de tantos años en esto, como un mes extraordinariamente positivo, con un gobierno ordenado, que está haciendo las cosas bien, con una oposición que todavía, como dicen ustedes, no se rearticula, y como digo yo, no cuesta saber con quién hay que hablar, pero eso también se va a ordenar. Yo me quedo con el mensaje, digamos, de la mirada política, de lo que dice Andrés Halaman, claro, a un gobierno le conviene dividir a la oposición y que unos participan aquí, que otros participan allá, pero llega un minuto que en el mediano plazo
Pero si es que en este eso caso... puede ser pan para hoy, digamos. Claro, pero si es que en este caso no hubo ni siquiera esa intención, porque realmente... No, pero fue un efecto. Claro, Sí. pero fue un efecto, porque yo hallo que el Partido Socialista está con la brújula muy perdida. O sea, yo les digo francamente, impedirle a José Miguel Insulza, que quería participar en la Comisión de Seguridad, es como una cosa de colegio, ¿no? Es como una cuestión, o sea, una persona que tiene una trayectoria enorme, que vengan los dirigentes del Partido Socialista y le dicen, no, mire, tú no te puedes ir a meter a una reunión o a una comisión cuyo único objeto es dialogar respecto a los temas de seguridad ciudadana. A él, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Bueno, realmente eso es una niñería y demuestra que el Partido Socialista está todavía, yo pienso, sin brújula. Andrés Alamán. Muchas gracias. Andrés. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buen fin Nos de semana. vamos, ya viene lugares notables, brujas. Y no se refiere a la casa de la Consuelo Saavedra. Y yo iba pasando. Bueno, nosotros, la clase media, los que no tenemos privilegios Averiguaste y que si- nos quedamos en Santiago, Lo que no tenemos pasaje de la TAM. ¿Te suspendieron el vuelo, pues, tío? cancelaron. ¿Y por qué Matías tiene vuelo? Qué Eso es lo que ¿Por quiero qué? saber. Esa es Los la privilegiados de pregunta. siempre. Los privilegiados de siempre. Esa es la pregunta. ¿Por qué Matías tiene vuelo y Nicolás no tiene vuelo? Alguna vez que el pueblo se beneficia, porque esa es la movilización social de los gremios de la... Bien. Ya viene por ser privilegiado. Buenos días. Chao.